Hace ya mucho tiempo, guerreros, pescadores y marinos quedaban varados a cientos, perdidos entre las olas de un dios embravecido. Algunos, muy pocos, regresaban de sus naufragios enloquecidos. Y siempre tenían alguna historia que contar. Una historia sobre el mar y sus tormentos. Y en las hogueras de las noches costeras, su lamento se transformaba en cuentos. Cuentos que ya eran viejos en la era del sueño primordial. Y hay uno, de entre todos ellos, que me cuesta olvidar. Decía algo así como que solo hay 3 tipos de gentes en este mundo: los vivos, los muertos y los que se hacen a la mar. Si por desgracia se pierden, si nunca vuelven, el océano será para ellos cielo eterno y condenación infernal. Danzarán para siempre en el rumor de las mareas, y las algas muertas les servirán de vestidura y de sustento. Sabios los temerosos de esta costa azotada por el viento, porque ellos han visto a los espectros asomarse bajo la luna. Beben agua de mar y se aparean con sirenas. Sus ojos son cristales de sal y de sus bocas brota la bruma. Y en las hogueras de las noches costeras, su hálito se transforma en cuentos. Cuentos que ya eran viejos en la era del sueño primordial. Y hay uno, de entre todos ellos, que me cuesta olvidar. Decía algo así, como que solo hay 3 tipos de gentes en este mundo: los vivos, los muertos y los que yacen en el mar. Noches costeras. Un poema de Alberto Martínez. Ya desde comienzos de los años 30, Lovecraft había empezado a trabajar en la sombra sobre Innsmouth, aunque la ciudad de Innsmouth ya había aparecido mencionada de pasada al final del cuento Celefais. Pero el autor la desarrolló en profundidad, basándose en sus impresiones personales de la ciudad costera de Newburyport, en Massachusetts, la cual había visitado en 1923, y a la que volvió durante el otoño de 1931, mientras preparaba este relato. De hecho, él mismo admitiría después que Innsmouth no era sino una visión considerablemente retorcida de Newburyport, a pesar de lo cual, la propia Newburyport aparece en la narración como una población vecina de Innsmouth. El protagonista de la historia, que descubre la siniestra ciudad costera durante un viaje turístico por Nueva Inglaterra, carece de nombre en la versión final, aunque recibirá el nombre de Robert Olmsted en las notas previas de Lovecraft, que aparecieron publicadas en Something About Cats and Other Pieces en 1949, publicado por la editorial Arkham House. Como no podía ser menos, Lovecraft se mostró bastante crítico con su propia obra, escribiendo a Auguste Derleth el 10 de diciembre de 1931 que la historia posee todos los defectos que yo deploro, especialmente en lo que se refiere a su estilo, donde se me colaron una serie de frases y ritmos que no pude evitar a pesar de todas mis precauciones. No pretendo ofrecer la sombra sobre Innsmouth para su publicación, pues no tendría la menor oportunidad de ser aceptada. Pero sin saberlo, Lovecraft
Derlet envió una copia mecanografiada del cuento a la revista Weird Tales, con la esperanza de que su editor la aceptara. Por desgracia, en 1933, la revista había abandonado los seriales y las novelas, con lo que la excesiva extensión de la historia se convirtió en un problema. En su carta de respuesta a Derlet, fechada el 17 de enero de 1933, el editor Farnsworth Wright comentaba: «He leído la novela de Lovecraft y debo confesar que me fascina, pero no sé lo que puedo hacer con ella. Es horrible romper en dos partes una historia de este tipo, pero resulta demasiado extensa para que aparezca completa en un solo número». Tras el rechazo por parte de Weird Tales, el cuento cayó en el limbo hasta que a finales de 1935 el editor William L. Crawford de Visionary Publishing Company comenzó a llevar a cabo el proyecto de editar La sombra sobre Innsmouth en formato libro, y vio la luz en noviembre de 1935, aunque la página de copyright declara que su fecha de publicación sería abril del 36. Pero el volumen poseía tal cantidad de errores tipográficos que Lovecraft insistió en incluir una página de erratas, que también tenía erratas. Tras la muerte de Lovecraft, y por cierto, también de la de Bright, la historia apareció por fin en la revista Weird Tales, en una versión ligeramente recortada y no autorizada, en el número de enero de 1942. Del libro de La sombra sobre Innsmouth solo se publicaron 200 copias, algo ínfimo teniendo en cuenta la extensión del mercado norteamericano, pero al menos fue el único libro de una obra de Lovecraft publicado en vida del autor. En realidad, Crawford había impreso 400 copias, pero solo llegó a encuadernar la mitad. Las otras fueron destruidas con posterioridad. Sea como fuere, La sombra sobre Innsmouth es probablemente uno de los cuentos más recordados y leídos del autor de Providence, y la tan renombrada versión de Lovecraft al mar pudiera no haber sido tal. Quizá se trataba de una temerosa fascinación. En otra de sus cartas, fechada el 24 de noviembre de 1930, en esta ocasión para su amigo Clark Ashton Smith, le refería las sensaciones que le produjo su primera excursión marítima. Durante el viaje de regreso a casa, hice una parada en Boston para disfrutar de una excursión en barco a Provincetown, en la punta de Cape Cod. En cuanto a la belleza del pueblo, opino que se ha exagerado, pero acerca del viaje en barco, mi primera experiencia en mar abierto, creo que bien mereció el dinero que pagué. Flotar en una masa de agua ilimitada y sin tierra alguna a la vista resulta un estímulo tremendamente poderoso para la imaginación. El horizonte uniformemente blanco alimenta toda clase de especulaciones sobre lo que pueda haber más allá, como si las sensaciones de Odiseo, Colón, Madoc, Arthur Gordon Pym, el viejo marinero y el resto de los navegantes históricos y legendarios se confundieran en una sola, más aguda, de vívida expectación. ¿Quién sabe qué extraño y opulento muelle de Lemuria, Saturno o Sfanomoe, o qué templo emergido y aún cubierto de algas puede uno vislumbrar de repente? Arribar al puerto de Boston durante el ocaso es algo que uno no puede olvidar jamás. Promontorios grises, faros como pétreos monolitos, enigmáticos cayos semienterrados. ¿Qué vespertino reino de misterio es este que surge del vacío como un espejismo envuelto en un sudario de niebla? Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela
y prepárense para disfrutar por fin del primer capítulo de La sombra sobre Innsmouth, con la traducción del maestro Javier Jiménez Barco, la adaptación sonora de Alberto Martínez y Mario Cibreiro y la ilustración del maestro Javier Prado. A lo largo de las próximas semanas publicaremos el resto de la historia. No se la pierdan, amigos, especialmente si gustan de deleitarse con los clásicos del horror en el mar. Con todos ustedes, La sombra sobre Innsmouth. Primera parte. Durante el invierno de 1927, oficiales del gobierno federal llevaron a cabo una extraña investigación secreta acerca de ciertos sucesos acontecidos en un viejo puerto de mar de Massachusetts llamado Innsmouth. El público comenzó a enterarse del asunto en febrero, cuando tuvieron lugar una vasta serie de ataques y arrestos, seguidos del incendio deliberado y la demolición con dinamita, tomando debidas precauciones, de un enorme número de casas supuestamente vacías, destartaladas y medio devoradas por los gusanos, ubicadas en los muelles abandonados. Las almas despreocupadas dejaron pasar el suceso, atribuyéndolo a un episodio más de la cruenta guerra contra los contrabandistas de licor. No obstante, aquellos que estaban más atentos a las noticias se asombraron ante el prodigioso número de arrestos, la fuerza policial empleada, anormalmente elevada, y el secretismo que rodeó al destino de los prisioneros. No se celebraron juicios, ni se informó de que se hubiera presentado cargo alguno. Tampoco volvió a ser visto ninguno de los reos en las habituales prisiones de la nación. Tan solo vagas declaraciones sobre enfermedades y campos de concentración, y después acerca de que habían sido repartidos en diversas prisiones militares y navales, pero ninguna teoría firme fue desarrollada. La propia localidad de Innsmouth quedó casi despoblada, y solo a fecha de hoy comienza a dar señales de una lenta recuperación. Las quejas de las numerosas organizaciones liberales solo obtuvieron como respuesta largos debates confidenciales y que algunos representantes de estas fueran llevados de visita a ciertos campos de prisioneros. Como resultado de lo que vieron allí, dichas sociedades se tornaron sorprendentemente reticentes y pasivas. Los periodistas son siempre difíciles de manejar, pero en gran medida cooperaron al final con el gobierno. Solo un periódico, un tabloide de mala reputación por su enfoque amarillista, mencionó el submarino que descargó sus torpedos contra el abismo marino que se encuentra más allá del arrecife del Diablo. Ese detalle, escuchado al azar en un tugurio de marineros, parecía cuanto menos fuera de lugar, dado que dicho arrecife negro se encuentra a más de 2 kilómetros de la bahía de Innsmouth. Las gentes del condado y de las ciudades cercanas murmuraron mucho entre sí, pero dijeron muy poco al mundo exterior. Llevaban casi medio siglo hablando de la moribunda y medio desierta Innsmouth, y nada nuevo podía ser más horripilante o descabellado que todo cuanto habían estado susurrando y sospechando desde hacía años. Muchas cosas les habían enseñado a ser cautos y no había necesidad de dar publicidad al asunto. Además, en realidad, era muy poco lo que sabían, pues amplias marismas, desoladas y desiertas, mantenían alejados de Innsmouth a los vecinos de tierra adentro. Pero yo, al fin, me dispongo a desafiar el muro de silencio que ha rodeado a este asunto.
Estoy seguro de que el resultado será tan eficaz que no provocará el menor daño al público, salvo la lógica repulsión consecuencia de atisbar lo que encontré en los horripilantes habitantes de Innsmouth. Además, lo que averigüé allí es probable que tenga más de una explicación. Aún ignoro hasta qué punto se me narró la historia completa y tengo muchas razones para no desear indagar más, pues mi contacto con este asunto ha sido mucho más cercano que el de los hombres de la ley y me llevo conmigo impresiones que podrían inducirme a adoptar medidas drásticas. Fui yo el que escapó frenético de Innsmouth a primera hora de la mañana del 16 de julio de 1927 y cuyas aterradas peticiones para que el gobierno investigara y pasara a la acción desembocaron en el mencionado episodio. Me he contentado con permanecer en silencio mientras el asunto estaba fresco y resultaba poco seguro, pero ahora que no es más que una historia pasada y que el público ha perdido el interés y curiosidad, siento la extraña necesidad de susurrar acerca de esas horas terroríficas que pasé en aquella localidad portuaria, envuelta en siniestros rumores y sombras malignas de muerte y blasfemas anormalidades. Solo el hecho de contarlo me ayudará a restaurar la confianza en mis propias facultades. Así podré asegurarme a mí mismo que no fui el primero en sucumbir a una contagiosa alucinación de pesadilla. Y me ayudará también a hacerme a la idea de cierto paso terrible que me veré obligado a dar. Nunca había oído hablar de Innsmouth hasta el día en que lo vi por primera y hasta el momento, última vez. Celebraba mi mayoría de edad con un viaje por Nueva Inglaterra, turismo, antigüedades e interés genealógico, y había planeado ir directamente desde la vieja Newburyport hasta Arkham, de donde procedía la familia de mi padre. No tenía coche, pero viajaba en tren, en tranvía o autocar, buscando siempre el itinerario más barato. En Newburyport me dijeron que para ir a Arkham debía tomar el tren, y fue en la taquilla de la estación donde, al vacilar ante el elevado precio del billete, oí hablar de Innsmouth por primera vez. El empleado, un sujeto fornido de rostro sagaz y cuyo acento dejaba traslucir que no era de allí, consideró con simpatía mis esfuerzos por ahorrar y me sugirió una solución que hasta entonces nadie me había propuesto. «Supongo que podría tomar ese viejo autobús», dijo con cierta vacilación. «Aunque no sé muy bien su trayecto. Pasa por Innsmouth. Puede que haya oído hablar de ese lugar, y por eso a la gente no le gusta demasiado. Lo conduce un tipo de Innsmouth, Joe Sargent, pero nunca sube gente aquí. Y me parece que tampoco en Arkham. Me pregunto por qué sigue haciendo el servicio. Supongo que es bastante barato, pero nunca veo a más de 2 o 3 personas montadas, y todo gente de Innsmouth. Sale de la plaza, frente a la farmacia de Hammond, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde, a menos que hayan cambiado los horarios. Parece una tartana. Yo nunca he montado». Esa fue la primera vez que oí hablar de la sombría Innsmouth. Cualquier referencia a una ciudad que no aparecía en los mapas me resultaba de gran interés, y el extraño modo en que el encargado se refirió al lugar avivó mi curiosidad. Una ciudad capaz de inspirar tal desagrado en sus vecinos debía ser, o eso pensé, cuanto menos inusual y digna de atención. Si se encontraba antes de Arkham, me detendría allí, de modo que le pedí al encargado que me contara algo sobre ese lugar. Se mostró prudente y habló con el aire del que sabe mucho más de lo que dice. ¿Innsmouth? Bueno, es una ciudad pequeña, bastante rara, junto a la desembocadura del río Manushet. Solía ser casi una ciudad, e incluso un notable puerto marino antes de la guerra de 1812. Pero el lugar se ha ido haciendo añicos durante los últimos 100 años o así. No tiene ferrocarril, ni siquiera llegó allí la línea de Boston y Maine, y el ramal desde Rowley se cerró hace años. Hay más casas vacías que gente viviendo, según parece, y no se puede decir que tengan muchos negocios, salvo la pesca y la cría de langostas. Las compras las hacen aquí, o en Arkham, o en Ipswich.
En otro tiempo tenían algunos molinos, pero ya no queda nada, salvo una refinería de oro. Aunque esta última ha dado siempre mucho dinero y el viejo Marsh, que es el propietario, debe de ser más rico que Creso, aunque tiene fama de ser un tipo raro y no suele salir de casa. Se supone que desarrolló algún tipo de enfermedad de la piel en sus últimos años que le obliga a mantenerse apartado. Es el nieto del capitán Obed Marsh, que es quien fundó el negocio. Su madre era una especie de extranjera. Dicen que era nativa de los mares del sur, de modo que se montó la de Caín cuando se casó con una chica de Ipswich hace 50 años. Siempre pasa lo mismo con la gente de Innsmouth, y la gente de aquí y de los alrededores siempre trata de ocultar que lleva sangre de Innsmouth en las venas. Pero los hijos de Marsh y sus nietos tienen un aspecto relativamente normal, por lo que he podido ver. Me los han señalado cuando pasaron por aquí, aunque ahora caigo en que el hijo mayor hace mucho que no viene. Al viejo no le he visto nunca. ¿Y por qué a todo el mundo le desagrada Innsmouth? Bueno, joven, no se puede tomar demasiado en serio lo que cuenta la gente de por aquí. Les cuesta empezar a hablar, pero cuando lo hacen no se paran nunca. Han estado contando cosas acerca de Innsmouth, en susurros casi siempre, desde los últimos 100 años, según parece, y creo que tienen más miedo que otra cosa. Algunas de esas historias le harían partirse de risa, como las que cuentan sobre el viejo capitán Marsh, que tenía tratos con el demonio y se trajo consigo a diablillos desde el Averno para que fueran a vivir a Innsmouth, o esas acerca de un extraño culto demoníaco y aborrecibles sacrificios llevados a cabo en algún lugar cercano a los muelles, que la gente arrasó en 1845 más o menos. Aunque yo soy de Panton, Vermont, y ese tipo de historias no van conmigo. Debería usted escuchar lo que algunos de los viejos cuentan acerca del acantilado negro que se alza en la costa. El arrecife del diablo lo llaman. Pasa fuera del agua la mayor parte del tiempo y no mucho bajo ella, aunque difícilmente se le podría llamar isla. Se cuenta de ese lugar que una legión entera de demonios se deja ver en ocasiones sobre la cima del arrecife, o bien tendidos en la roca, o sumergiéndose para entrar y salir de algún tipo de cavernas que se abren cerca de la parte superior. Se trata de un promontorio escarpado e irregular, que se alza casi 2 kilómetros de la orilla, y los marineros solían dar rodeos para evitarlo. Es decir, los marineros que no desembarcaban en Innsmouth. Una de las cosas que tenían contra el capitán Marsh era que él solía desembarcar en el arrecife cuando se encontraba relativamente seco y la marea le era favorable. Probablemente aquella formación rocosa le interesaba, o incluso es posible que estuviera buscando algún botín pirata y lo acabara encontrando, pero se habló mucho acerca de que era allí donde tenía tratos con los demonios. El hecho es que fue realmente el capitán quien dio la mala reputación al arrecife. Eso fue antes de la gran epidemia de 1846, cuando desapareció casi la mitad de la población de Innsmouth. Nunca se llegó a saber cuál había sido el problema, pero es probable que se tratara de algún tipo de enfermedad foránea, procedente de China o algún otro de los puertos con que se comerciaba. Claramente, fue un asunto bastante feo. Incluso se produjeron tumultos y toda clase de sucesos desagradables que no creo que fueran más allá de la propia ciudad, que dejó el lugar hecho un desastre. La epidemia remitió al final y no se ha repetido. Pero ahora mismo no creo que vivan allí más de 300 o 400 personas. En realidad, lo que hay detrás de todo este odio a los de Innsmouth es un simple prejuicio racial. Y no digo que culpe a quienes lo sienten. Yo mismo odio a la gente de Innsmouth y no me apetece parar en su ciudad. Supongo que sabe usted, aunque por su forma de hablar supongo que viene de la costa oeste, que muchos de nuestros barcos de Nueva Inglaterra solían arribar a extraños puertos de Asia, África, los mares del sur y de todas partes, y solían traer de vuelta a gente rara. Seguramente habrá oído hablar de ese individuo de Salem, que volvió con una esposa china y puede que sepa que todavía existe una colonia de nativos de las islas Fiji, en algún lugar cerca de Cape Cod. Bien, pues algo así debe de pasar con la gente de Innsmouth.
El lugar siempre estuvo apartado del resto del condado por marismas y pantanos, y no podemos estar seguros de los detalles, pero parece evidente que el viejo capitán Mars debió de traerse a cientos de especímenes, más bien extraños, con sus 3 barcos, cuando regresó durante las décadas de 1830 y 1840. La verdad es que la gente de Innsmouth de hoy en día resulta un tanto peculiar. No sé muy bien cómo expresarlo, pero le pone a uno la piel de gallina. Ya se dará cuenta de lo que hablo cuando vea a Joe Sargent, si al final sube a ese autobús. Algunos de ellos tienen la cabeza estrecha y rara, con las narices chatas y ojos saltones y brillantes que nunca parecen cerrar, y su piel no parece estar muy bien. Es áspera y escamosa, y los laterales del cuello están llenos de arrugas. También se quedan calvos muy jóvenes. Los viejos son los que peor aspecto tienen, aunque de hecho no recuerdo haber visto a alguien realmente anciano entre ellos. Supongo que se mueren en cuanto se miran a un espejo. Y los animales les odian. Tuvieron un montón de problemas con los caballos antes de que se extendiera el uso de automóviles. Nadie de aquí, ni de Arkham o Ipswich, quiere tener nada que ver con ellos y se comportan de un modo muy raro cuando vienen a la ciudad o cuando alguien curiosea en sus tierras. Resulta sorprendente la abundancia del pescado junto al puerto de Innsmouth, dado que apenas hay pesca en los alrededores, pero intente usted pescar allí y ya verá cómo vienen a llamarle la atención. Esa gente solía usar el ferrocarril, caminando y luego subiendo al tren en Rowley, antes de que el ramal fuera cerrado, pero ahora solo usan ese autobús. Sí, hay un hotel en Innsmouth, lo llaman la Casa Gilman, pero no creo que hagan mucho negocio. Tampoco le recomiendo que se aloje allí. Sería mejor que se quedara aquí y subiera al autobús de las 10, mañana por la mañana. Luego podrá llegar a tiempo para el autobús de Arkham, que sale a las 8. Hace un par de años, un inspector de fábricas se alojó en la Casa Gilman y luego contó un montón de cosas desagradables sobre el lugar. Por lo visto, allí se reúne una gente muy rara, pues este tipo escuchó unas voces en otras habitaciones que le hicieron estremecerse. Usaban un idioma extranjero, según él. Lo peor era el tipo de voz que empleaban en ocasiones. Sonaba tan antinatural, como gorgoteante, según dijo, que no se atrevió a dormir. Se quedó vestido y de pie, y se marchó a primera hora de la mañana. Las voces duraron la mayor parte de la noche. Este hombre, Casey se llamaba, tenía un montón de cosas que decir acerca de cómo le vigilaba la gente de Innsmouth, que parecían estar en guardia. Se encontró con que la refinería Mars era un lugar extraño. Se trata de un viejo molino junto a las cascadas del Manushet. Lo que dijo encajaba bastante bien con algunas de las historias más habituales y estrafalarias. Los libros de cuentas estaban en mal estado y no había una relación clara de las transacciones. Verá usted, siempre ha habido una especie de misterio acerca de dónde conseguían los Mars el oro que refinaban. Nunca constó que compraran demasiado material en bruto, aunque años atrás llegaron a exportar por mar una enorme cantidad de lingotes. Se solía hablar acerca de un extraño tipo de joyería foránea que en ocasiones algunos marineros y hombres de la refinería vendían bajo cuerda y que 1 o 2 veces llevaron encima a algunas de las mujeres de los Mars. La gente también pensaba que a lo mejor el viejo capitán Obed la conseguía comerciando en algún puerto pagano, especialmente porque él siempre compraba cuentas de cristal y bagatelas de caucho, como las que emplean los marinos que comercian con los nativos. Otros pensaban que debía de haber encontrado un viejo tesoro pirata en el arrecife del diablo, pero hay un detalle muy curioso. El viejo capitán lleva ya muerto unos 60 años y no se ha visto ningún barco de cierto calado en ese puerto desde los tiempos de la Guerra Civil. Pero de igual forma, los Mars siguen comprando ese tipo de bagatelas para comerciar con nativos. Según me cuentan, vidrio y baratijas de goma en su mayor parte. A lo mejor a la gente de Innsmouth les gustan por alguna razón. Dios sabe que tienen ya una fama tan mala como los salvajes de Guinea o los caníbales de los mares del sur. Esa plaga del año 46 debió de llevarse a la mejor sangre de Innsmouth. Sea como fuere, ahora mismo son un grupo bastante raro y los acaudalados Mars son tan malos como el que más.
Como ya le he dicho, no debe de haber más de 400 personas en toda la ciudad, a pesar de todas las calles que dicen que hay. Supongo que son algo así como lo que la gente suele llamar la basura blanca del sur. Individuos esquivos, poco amantes de la ley y llenos de secretos. Ahora se dedican bastante a la pesca de la langosta, la exportan en camiones. Es muy raro que la pesca abunde tanto en su zona y sea tan escasa en otras. Nadie puede controlarles y tanto los colegios oficiales como las oficinas del censo les han dado por causa perdida. Puede usted apostar lo que sea, que los extranjeros no son bienvenidos en Innsmouth. He oído hablar de más de un hombre de negocios y del gobierno que ha desaparecido allí, e incluso se habla de uno que se volvió loco y ahora está internado en el asilo de Danvers. A ese debieron de darle un susto especialmente grande. Por eso yo no pasaría allí la noche, si fuera usted. Nunca he estado allí y no tengo deseos de ir, pero supongo que una visita breve no tiene por qué hacerle daño. Aunque toda la gente de los alrededores le aconsejará que no vaya, pero si anda usted de turista y busca escenarios antiguos, Innsmouth debería resultarle interesante. Y así fue como pasé aquella tarde en la biblioteca de Newburyport, consultando datos acerca de Innsmouth. Cuando intenté preguntar a los lugareños en las tiendas, el restaurante y la estación de bomberos, descubrí que se mostraban menos habladores aún de lo que había comentado el vendedor de billetes, y me di cuenta de que no podía perder tiempo en intentar vencer sus reticencias instintivas. Poseían un talante especialmente oscuro y desconfiado. En el hostal del IMCA, el conserje se limitó a intentar disuadirme de visitar un lugar tan siniestro y decadente, mientras que la gente de la biblioteca mostró una actitud muy similar, afirmando que Innsmouth no era sino un caso exagerado de la degeneración cívica. Los anales del condado de Essex que encontré en las estanterías tenían bastante poco que contar, salvo que la ciudad fue fundada en 1643. Se distinguió por la construcción de barcos antes de la Revolución y se convirtió en un asentamiento marino de gran prosperidad a comienzos del siglo XIX y posteriormente en un centro menor de fabricación que empleaba la fuerza del río Manushet. La epidemia y los tumultos de 1846 apenas se mencionaban, como si constituyeran una vergüenza para el condado. Hallé muy pocas referencias a su declive, aunque el significado de los últimos informes parecía incuestionable. Después de la Guerra Civil, toda la actividad industrial se concentró en la Mars Refining Company, y la comercialización de lingotes de oro conformaba la única actividad de comercio a gran escala, aparte de la sempiterna industria pesquera. El precio del pescado estaba cayendo en picado, dado que las corporaciones pesqueras a gran escala ejercían una gran presión, pero nunca faltaba el pescado en torno a la bahía de Innsmouth. Los extranjeros rara vez se asentaban allí, y se atisbaba alguna evidencia velada de que cierto número de polacos y portugueses que lo habían intentado habían sido expulsados de un modo particularmente drástico. Lo más interesante de todo era la fugaz referencia a las extrañas joyas que se asociaban de forma vaga con Innsmouth. Resultaba evidente que habían impresionado bastante a las localidades vecinas, pues se mencionaba que algunas muestras se exhibían en el Museo de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, así como en la sala de exposiciones de la Sociedad Histórica de Newburyport. Las descripciones fragmentarias de estos objetos eran parcas y prosaicas, pero me intrigaron por la sugerencia persistente de extrañeza. Algo en ellas parecía tan raro y provocador que no podía sacármelo de la cabeza, y a pesar de lo relativamente tardío de la hora, me decidí a contemplar el ejemplo que se exhibía en la localidad, y que según se decía, era una joya de grandes proporciones, una suerte de tiara. Eso si lograba verlo a tiempo. El bibliotecario me proporcionó una nota de presentación para la conservadora de la sociedad, una tal señorita Anna Tilton, que vivía cerca de allí, y tras una breve explicación, la anciana señora fue lo bastante gentil como para conducirme al edificio ya cerrado, ya que no era atrozmente tarde. La colección era en verdad notable, pero en mi actual estado de ánimo solo tenía ojos para el extraño objeto que resplandecía en un anaquel de la esquina, bajo las luces eléctricas.
No hacía falta poseer una sensibilidad especial para quedarse literalmente boquiabierto ante el sobrenatural esplendor antiterrenal de aquella portentosa fantasía alienígena que descansaba allí, sobre un cojín de terciopelo púrpura. Incluso ahora sería incapaz de describirlo con precisión, aunque no cabía duda de que era una especie de tiara, tal como rezaba la inscripción. La parte delantera era muy elevada y el contorno ancho y curiosamente irregular, como si hubiera sido diseñada para una cabeza caprichosamente elíptica. Parecía de oro, aunque poseía un misterioso lustre que hacía pensar en una extraña aleación con otro metal de igual belleza y difícilmente identificable. Su estado de conservación era casi perfecto, y uno se podría haber pasado horas enteras estudiando los sorprendentes y enigmáticos adornos, unos simplemente geométricos, otros sencillos motivos marinos, cincelados o moldeados con increíble gracia y habilidad. Cuanto más miraba, más me fascinaba aquella cosa, y en dicha fascinación había un elemento curiosamente inquietante que no me veía capaz de clasificar o explicar. Al principio decidí que se debía a la rara cualidad, como de otro mundo, de aquel arte que me hacía sentir incómodo. Todos los demás objetos artísticos que había visto o bien pertenecían a algún estilo o alguna tradición nacional o racial conocida, o alguna de esas tendencias modernas que rompen con toda tradición. Pero esa tiara no pertenecía a ninguno. Denotaba claramente una técnica muy definida, de gran madurez y perfección, aunque totalmente distinta de cualquier otra, oriental u occidental, antigua o moderna, que hubiera podido ver o de la que hubiera oído hablar. Era como si aquella preciosa obra de artesanía fuera de otro planeta. No obstante, no tardé en percatarme de que mi inquietud poseía una segunda fuente, quizás igualmente potente, que residía en la sugerencia pictórica y matemática de los extraños diseños. Los patrones insinuaban remotos secretos e inimaginables abismos en el tiempo y el espacio, mientras que la monótona naturaleza acuática de los relieves resultaba casi siniestra. Entre aquellos relieves se apreciaban fabulosos monstruos, tan malignos y grotescos que rozaban lo aberrante, medio peces, medio batracios, y que uno no podía evitar asociar a una cierta atracción, a una incómoda sensación de pseudo-recuerdo, como si evocaran alguna imagen remota y terrible que emanase de las células profundas de los tejidos cuyas funciones retentivas son enteramente primarias y asombrosamente ancestrales. En ocasiones me parecía como si cada rasgo de aquellos horrendos peces rana desbordara a la última quinta esencia de una maldad inhumana y desconocida. En curioso contraste con el aspecto de la tiara estaba su breve y prosaica historia, según me la relató la señora Tilton. En 1873, cierto individuo de Innsmouth, borracho, la había empeñado por una suma ridícula poco antes de morir en una pelea. La Sociedad de Estudios Históricos la había adquirido directamente del prestamista, colocándola inmediatamente en una vitrina acorde a su calidad. Se etiquetó como procedente, con toda probabilidad, de la India Oriental o Indochina, aunque ambas suposiciones eran francamente hipotéticas. La señorita Tilton, comparando todas las posibles teorías acerca de su origen y su presencia en Nueva Inglaterra, se inclinaba a pensar que formaba parte de algún exótico botín pirata descubierto por el viejo capitán Obed Marsh. A favor de esta suposición estaba el hecho de que los Marsh, al enterarse del paradero de la joya, habían intentado adquirirla ofreciendo una suma elevadísima que todavía mantenían pese a la firme determinación de la sociedad de no vender. Mientras la buena señora me acompañaba al exterior del edificio, me dejó claro que la teoría de que la fortuna de los Marsh procedía de un tesoro pirata resultaba bastante popular entre la gente inteligente de la región. Su propia actitud hacia la sombría Innsmouth, que nunca había visitado, era de mero disgusto hacia una comunidad que ha descendido en la escala cultural, y me aseguró que los rumores de un culto diabólico estaban justificados en parte por un peculiar culto secreto que había ganado fuerza allí, acabando con todas las iglesias ortodoxas. Según me comentó, se llamaba la Orden Esotérica de Dagon, y estaba basada, sin duda,
en una figura cuasi pagana, importada de Oriente hacía ya más de un siglo, en una época en la que los caladeros de Innsmouth parecían ya casi extintos. Era lógico que la gente sencilla la hubiera aceptado con tal decisión, dado el repentino y permanente regreso de la pesca, de modo que no tardó en convertirse en la creencia más asentada en la ciudad, reemplazando a la francmasonería e incluso ubicándose en la sede de la antigua logia masónica de New Church Green. Todo aquello, según la beata señorita Tilton, conformaba una razón excelente para evitar aquella vieja ciudad de decadencia y desolación. Pero para mí no era sino un nuevo aliciente. A mis expectativas arquitectónicas e históricas se añadía ahora un auténtico celo antropológico, y al caer la noche apenas fui capaz de conciliar el sueño en mi pequeña habitación del IMCA.